De estar sin cadena al pie es ya de por sí hermoso. Es lo más bueno entre lo mejor que había soñado. No sé la manera como Cristino hubiera llamado al no tener cadena en cada pie. Él, que cuando lo metieron en el hoyo de arena que tiene el cementerio lo que más odiaba en la vida era la cadena. En mi memoria están muy frescas sus palabras cuando descansaba su carga muy pesada y decía: si yo pudiera patear esta cadena lo haría de cierto. Cuando teníamos la cadena era odioso todo lo que nos rodeaba. Era solamente el vislumbre del rencor y de envidia. Rencor por los cabos de vara que después de muchos años lograron quitarse los hierros y envidia por los que tenían una cadena menos pesada o más pequeña. Se diría que un presidio donde todo el mundo sufre encierra una hermandad entre los hombres. Pero no es así. Incluso el compañerismo que existe y los hace encerrarse para las cosas malas, brilla de ausencia para cuando se trata de un bien. El código de honor de los reos encierra odio, desconfianza, duda y resquemor para con todo lo que existe en la sociedad. Ya se entiende que en tales sistemas es imposible hacer nada bueno. Siempre he creído que el dolor tiende a distanciar a los hombres donde quiera que se encuentren, y lo creo firmemente. En un penal hasta las palabras dichas correctamente ofenden a los reos viejos que celosamente vigilan para eternizar la desgracia en todos los movimientos. Y por supuesto que hay que hablar el caló de Lampa bajo pena de caerle mal a la mayoría, ya que solamente en los primeros días de su ingreso al presidio le perdonan el no saber su lenguaje. Esas cosas de una humanidad cristiana que son guía de lo mejor, en la cárcel dan risa. Odiamos y esperamos que se nos odie en la misma forma que el alacrán devora a la madre que le ha brindado la vida. Y como para nosotros nadie tenía un poco de piedad, tampoco la pensábamos. El castigo más cruel aplicado a un compañero que un día nos miró de mala manera causa intensa felicidad. Recuerdo que una vez tenía un compañero muy bueno, el que por un motivo sin importancia se había separado de mí y una tarde lo pillaron en una falta y se dieron a torturarle metiéndole palillos de fósforos en un oído hasta sacarle sangre. Este compañero se llamaba Aladino y como ya he dicho que estábamos distanciados, me decía cuando le miraba revolcarse en el suelo de dolor: ojalá que lo dejen sordo para siempre. Un tiempo después volví a hacer las paces con él y le contaba esa extraña reacción de mi parte para con sus sufrimientos, ya que en vez de odiar a los verdugos de mi amigo, reía feliz de lo que le estaban haciendo. Aladino me respondió: no te preocupes. Aunque no puedo escuchar muy bien, ya me he dicho muchas veces. Estoy mejor que ese desgraciado cojo de Jacinto. Y los dos reíamos de nuestros pensamientos. Es que dentro del presidio los pensamientos son como el corazón. Al igual que la forma de soñar, de reír, se van atrofiando poco a poco. Se pierde el sentido de lo bueno de tanto ver solamente corrupción al norte, al lado acá de la mano, frente a nuestros ojos. Es el cubil de los hombres hijos del mal. Y llega el momento que las ideas sobre las cosas buenas de allá en Costa Rica nos parecen torpes, pasadas de moda. Cuando son detalles que engendran alguna idea de las que antes teníamos una gran canastada de fe en el alma. La familia, el honor, el deber, la ley, la justicia, los jueces, van poco a poco adquiriendo tonalidades de franca rebeldía hasta que terminamos despreciándolas. La vulgaridad nos ha impregnado la vida poco a poco hasta que el medio, un monstruo lleno de vicio, termina por hacer un trono en nosotros mismos. Es cuando ya se ha bajado a una condición peor que la de ser un delincuente. La condición de presidiario. El delincuente es el hombre que viola una ley. El presidiario es el hombre que jamás llegará a pensar en la ley. No tendrá ya que pensar en violarla. Sencillamente para él es una palabra que, como todo lo humano, digno y noble, ha dejado de existir. Los primeros días hasta se llora al verse reducido a tan desgraciada situación. Después abre los ojos. Y llega el momento en que escucha el relato de lo más infame y asqueroso entre los crímenes, que para un hombre en libertad le daría asco con solo leer en el periódico, como si fuera cosa común y corriente. Se va perdiendo el miedo al crimen y en eso precisamente es en que la cárcel logra la superioridad. Nublar la conciencia de lo bueno para aunar el pensamiento del hombre con la corrupción. Así, cuando un calvo con cara de gavilán narra con pormenores la violación de una niña de 3 años y sigue la aventura hasta dejarla convertida en un guiñapo humano, a coro, todos ríen. Y yo también me río, signo de mi propia degeneración. Y hay más risas cuando nos enteramos de que son muchas veces y únicamente esta vez se le ha pillado. Es la terrible y frecuente historia de todos los criminales. Que de 100 crímenes que han cometido solamente pagan, si a tal cosa se le puede llamar una paga, una mínima cantidad ante la sociedad que se ofende. Y ahora pensemos que a la cárcel llega el delincuente juvenil y pronto le enerva el corazón hasta hacerse insensible a lo bueno, y entonces hay que pensar que la sociedad pierde de todas formas. Cuando era un hombre libre, recuerdo que palpitaba mi corazón de angustia al ver a un hombre encadenado que conducían hasta la cárcel y la narración de su culpa me quitaba el sueño.
Ahora, después de tantos años, yo seguía siendo un hombre inocente, pero había adquirido en la cárcel una conciencia del mal y por eso no me estremecía, ni sentía pena o asco ante los actos repulsivos que escuchaba narrar a los delincuentes viejos o a los famosos de un día. Es cierto que ya, sin la cadena, el mundo adquiere otro sabor. Después de tantos años de escuchar el tintineo bastardo de las cadenas en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, pareciera como si la herencia de la cadena se hubiera derrumbado en mitad del sueño dejando a cambio este bendito silencio donde ese remedio, como campana de plata que anuncia la tristeza, ya nunca ha de volver. Los primeros días me era imposible caminar bien. Me faltaba el equilibrio. Fue lo mismo que aprender a caminar con una sola pierna. Había hombres que después de 15 o 20 años de arrastrar la cadena, iban con una mano en el hombro y un ademán de movimiento en los brazos y los pies como si de verdad moverse fuera siempre un estorbo, y es necesario sostener la cadena sobre el hombro. Es cierto que ahora nos miraba Dios. Después de tantos años de martirio uno ya podía hacer muchas cosas que antes eran imposibles. Subir a un árbol y sentir la brisa salada y fresca que viene del mar, brincarse una quebrada, escalar una loma, correr tras de una rata de campo que es un sabroso bocado dentro de una lata de leche vacía que sirve de cacerola. Hasta jugar fútbol de verdad. Y de verdad hasta bailar. Nuestro trabajo mejoró, pero no así nuestra conducta. Se pensaba que cuando se nos privara de la cadena nos íbamos a portar mejor, pero no fue así. Y eso es un tema digno de meditación para los hombres que todo el día se pasan estudiando las costumbres de todos nosotros. Es que tanto la máxima crueldad como el libertinaje son un mal para dar enmienda a los hombres presos. Nos quitaron la cadena así como así, por un símbolo de piedad humano, sin merecerlo y nada había hecho de bueno para privarnos de ellas. Y nada nos había costado esta libertad que ahora teníamos. Por eso, sencillamente, en el fondo de nuestra alma, lo despreciábamos. ¿Cómo terminamos por despreciar, con todo el corazón, a ese hombre bueno que fue Campos López, aunque él entendía y solía decir? Estos hombres solamente han aprendido a odiar y tienen un corazón niño de bien que poco a poco ha de ir saliendo de su oscuridad. Esa palabra dicha por él nos llenó el pensamiento. Y era una forma buena para definir a los hombres malos. El hombre es malo, decía él, por no conocer lo bueno. Es virgen de bien, hay que sembrarle la bondad poco a poco. El camino es largo y es duro, pero es un camino, en verdad que nosotros estábamos enfermos del mal, pero nos era imposible entenderlo. Por supuesto que muchos reos estábamos agradecidos. Muy agradecidos. Pero otros decían que lo que se hizo con nosotros no fue un acto de caridad cristiana, sino porque la sociedad de Costa Rica se estaba regenerando. Y luego nos enteramos que en otras cárceles del país decían que los criminales de San Lucas se habían humillado para que fuera posible se les quitaran las cadenas y que éramos unos cobardes. Dentro de nosotros ardían 1000 volcanes ya listos para explotar. Es como cuando el preso es una santa persona dentro de las rejas y una vez libre, cuando no hay nadie por encima de él que le amenace o que le mande, que le amoneste, le grite o le pegue, entonces llega el momento en que detesta todo lo que sufrió contra su prójimo. Sus bienes, su honor o su vida según la tendencia criminal de su personalidad. Y así se saca de una sola vez todo el odio que acumuló en la cárcel donde hasta el hablar es a veces sometido a un severo castigo. Todo lo inconcebible que le acumuló el dolor y el mal sale afuera y se cree superior a la ley, a la sociedad, a la policía y la moral. Luego que nos quitaron la cadena entonces fue posible subir a los árboles y recoger bejucos para hacer canastas. Era ya posible buscar conchas entre las rocas del mar. Y poco a poco fue surgiendo una pequeña industria de recuerdos sacados desde la paciencia infinita del reo. Algunos eran trabajos muy bonitos. Todo ello se enviaba en la lancha cuando venía el doctor y se vendía a muy buen precio en Punta Arenas. La visita al penal de nuestras familias y las cartas seguían siendo prohibidas, pero de tanto en tanto se daba permiso para que llegara una lancha cargada de turistas cuya principal finalidad era ver cómo era un reo. En su mayoría personas atacadas de falsas poses cristianas que les guiaba un lastimoso sentimiento o histéricas atraídas por la sensación de un espectáculo extraño. Así, algún interno que se hacía ducho en trabajos manuales empezó a reunir sus 4 o 5. Uno de nuestros compañeros al que llamábamos Celeste tenía fama de que en algún lugar de la isla tenía sus ahorros escondidos en un tarro. Pues un día le siguieron 2 compañeros, fue sorprendido en el momento de abrir su escondite y el resultado fue que lo hicieron pedacitos con el machete. Ese crimen terrible, el primero de su índole cometido en el presidio, nos hizo temblar a todos cuando el director del presidio se puso de un humor de todos los diablos. Hasta pensaron en sacar las cadenas desde el fondo del mar y regresarlas hasta el pie de los reclusos. Si hubieran andado con cadenas no sería fácil acercársele por detrás a un hombre pues escucharía sus pasos. Tal era lo que decía el capitán de la guardia que acosaba al comandante López con sus consejos para que restaurara la cadena y los grillos. Claro que si los culpables hubieran sido encontrados muy mal pasarían, pero jamás se llegó a saber quiénes fueron.
Por dicha, el señor presidente en un mensaje al Congreso, hablando de haber suprimido las cadenas en San Lucas, decía: ha sido suprimida la cadena en pies y manos del reo en San Lucas porque es un precepto humano que los tratamientos humillantes impuestos a una sola persona van contra la dignidad de todos los hombres. Y deseo dejar bien claro que he suprimido la cadena que durante 3 centenas de años ha torturado al hombre en esta tierra cuando perdió su libertad. Y al hacerlo hemos dado un paso adelante al par de la civilización en la humanidad. Cualquiera que mañana permita el regreso de tales torturas para su prójimo, tendrá también sobre la conciencia el pecado de obligar a la nación a dar un paso atrás en uno de los principios más nobles heredados de nuestro credo cristiano. La compasión humana. Una vez pasada la tormenta por el crimen contra Celeste, se despertó una racha de fugas que en una semana llegaron a irse hasta 30 hombres. Ya, sin cadenas, la isla de San Lucas dejaba de ser para el reo un presidio de máxima seguridad. Y de verdad que ya no lo fue nunca más. Se marcharon en troncos, en caballos que se robaban en el potrero, tras de los bueyes a los que obligaban a echarse al mar y ellos se prendían de su cola. De los platanales, para la cría de los cerdos, se cortaban los palotes y como tienen mucho aire son inigualables como balsas. Se fugaron viejos, los que sabían nadar y los que de nadar no llegaron a aprender nunca. En fin, que otra vez la sombra de las cadenas flotó sobre los que estábamos encerrados. Una semana se batió el récord en fugas al aire, 20 hombres en una sola mañana. Nuestro comandante envió un telegrama al presidente de Costa Rica donde explicaba la situación y solicitaba permiso para aplicar ciertas medidas. El presidente, que tenía una buena vena de humor, respondió: esté ahí hasta que se fugue el último, y cuando eso sea me manda las llaves y se marcha usted para la casa. Cuando el presidente bueno dejó el poder por cumplir sus 4 años, también se solicitó la renuncia del señor Campos López. Y entonces vino uno de los más perversos hombres que en los tiempos modernos tuvimos como comandante. Se llamaba el coronel Leoncio. Si bien es cierto que ya la cadena no se usaba, nadie había dicho una palabra sobre las esposas de hierro en las manos y ese fue uno de los métodos de castigo que empezó a poner nuestro comandante en ejercicio. Y tuvimos la oportunidad de tener compañeros con las manos atadas en la espalda hasta por el tiempo de un año. Y el látigo con su punta de acero de nuevo fue grano cuya seña decía del mal que caía sobre nosotros. El uso de la verga de toro por cualquier causa, insignificante que fuera, se hizo tradicional. Por conversar en filas, atrasarse en el trabajo. Y es cosa curiosa. En los primeros días el nuevo coronel fue bueno con nosotros hasta que llegó la primera fuga de su tiempo y le sacó de sus casillas. Y aquí tengo que llamar la atención sobre el hecho de que en los primeros tiempos todo comandante nuevo es buena persona, hasta que se va haciendo poco a poco al ambiente negativo que lo termina corrompiendo totalmente hasta hacer un verdugo más. El señor Campos López fue una excepción. El presidio hace verdugos y delincuentes. No perdona. Pepita era un reo que ingresó sumamente joven al penal. Tenía 18 años el día de su ingreso. Le dio muerte a su esposa cuando ella contaba con 9 meses de embarazo. La sorprendió con otro hombre, que es el tema tradicional de los que matan por amor. Muchas veces, hablando con Pepita, le decía lo bueno que hubiera sido para él que la escuela le hubiera enseñado lo que es una cárcel. Si tal cosa aprende se habría evitado el tremendo tiempo de castigo que le esperaba. Decía que él mató porque era un hombre muy hombre del que nadie se burlaba. Pero aquí de él se burlaba todo el mundo. Había matado porque no permitía burlas. Y aquí la burla era sal en nuestra vida. Y en fin, que hablaba con la eterna sabiduría de los matones cuando llegan. Son muy hombres libres y creen no tener miedo a la cárcel porque ella se hizo para los hombres. Pero una vez dentro de la reja se hace con nosotros lo que se tenga en gana. El hombre que allá afuera no permite una mala mirada sin que de momento levante un pleito. Aquí, si escupe en un lugar no autorizado o sea en una escudilla de serrín, se le pueden imponer varios castigos y entre los más cómodos está un latigazo o que se le obligue a limpiar la saliva con su propia lengua sobre el suelo. Los huevos quedan en el muelle, dicen los guardianes cuando se nos anota en el registro de entradas en una forma bastante infame, inculta, pero cruelmente cierta y devastadora. El hombre ya no existe en un presidio. Una vez aquí adentro, en una fila, todos, como un perro o peores que un perro. Después de las fugas se tomaron alguna que otra medida de seguridad. Pronto el penal se volvió a llenar pues había una ley que manda que la pena mayor de un año debía ser descontada en el presidio de San Lucas. Allá en una tarde que se pierde en el tiempo, de una vez, en grupos de 20 hombres, se nos conducía a una playa muy hermosa que tiene el presidio y era con la finalidad de saber el teniente si el reo sabía nadar o no. Y nuestro buen compañero Pepita cada vez que se iniciaba una de esas visitas al mar sufría lo indecible. Era el hombre más sucio de nuestro salón.
Su miedo al agua se le fue convirtiendo en una obsesión tal que cuando los oficiales estaban de buen humor y lo llevaban al muelle para tirarle de cabeza al mar, solamente por divertirse con sus gritos de espanto, sacándolo tan pronto, se pensaba que se iba a ahogar, era entonces cuando Pepita seguía todo el día lleno de temblores. Y si él se resolvía a bañarse por sí mismo, lo hacía con un pequeño huacal, lo que nos provocaba mucha risa ver a este hombre que no permitía que una ola se le acercara más arriba del tobillo sin salir corriendo. Era cómico verle echándose guacalitos de agua salada sobre la cabeza como se hace con un río que tenga tiburones. Como de él se sabía que era un hombre al que las olas le inspiraban pavor y además no sabía nadar, se le permitía dar vueltas sobre la costa en busca de los residuos que lanzaba la marea como tablas y otros objetos que caían desde las lanchas que se dedicaban al cabotaje en el Golfo de Nicoya. La costa que rodea nuestra isla está siempre vigilada por guardianes que se separan en garitas situadas a medio kilómetro las unas de las otras. Pepita llegó un día como a las 10 de la mañana a dejar el almuerzo a uno de los soldados que vigilaba en el destino Tumbabote. Es el mismo lugar desde donde se divisa la Libertad allá en la distancia. Una vez que Pepita le dejó el almuerzo al soldado de la garita, se apareció de pronto el comandante Leoncio en un caballo blanco. Rondaba junto con el capitán, el teniente y unos amigos de visita en el presidio. Pepita, que siempre era muy dado a los ademanes serviles, acudió en ayuda del comandante para que desmontara del caballo y a este le dio por hacer chanza del pobre reo. «¿Cuánto tiempo hace de no bañarte?» «Bueno, como 3 días». Qué va, mentira tuya». «Se lo juro por esta cruz en la que murió Dios», musitó Pepita haciendo la señal de la cruz. Y al momento recogió la alforja del almuerzo e hizo el intento de tomar el camino que le llevaba al penal. Pero la cuadrilla de bromistas, instigados por el comandante, le tomaron por el cuello y pese a sus ruegos, súplicas, pataleos y clamar a todos los santos, lo lanzaron al agua pero con tal suerte que la corriente iba arrastrando un gran palo y Pepita se afianzó a él. La corriente lo llevó como a 10 metros de la orilla y Pepita no dejaba de dar desaforados gritos pidiendo que lo salvaran por el amor de Dios en tanto que se agarraba fuertemente a su palo salvador. El comandante y sus amigos se morían de la risa. «Se lo está llevando la corriente», anotó el teniente. «Caray, es cierto», reconoció el comandante. «Tírate y lo sacas, él no sabe nadar», ordenó el capitán a uno de sus compañeros que sabía mucho de agua. Precisamente ese era el lugar donde se lanzaban al mar los desperdicios de los chanchos y era fama que todo estaba lleno de tiburones. El ánimo de los presentes comenzaba a inquietarse ante los gritos desesperados de Pepita. De un momento a otro y como a 3 metros de donde chapatea el infeliz reo, la aleta de tiburón se asomó, aunque uno de los espectadores aseguraba que no era tiburón, sino un delfín. Pero Pepita también la vio y lanzó un desesperante quejido que conmovió a todos. El comandante le gritaba que tuviera ánimo, que nada le iba a pasar y al mismo tiempo sacó el revólver y disparaba sobre unas formas negras que rondaban el palo donde iba el reo, y como el palo se alejaba cada instante más y más, entonces solicitó un rifle y con una puntería certera daba cerca de los lugares donde sobresalían esas aletas. El mar siguió arrastrando al recluso. Ya estaba a 300 metros. Ese fue el momento de asombro para todos ya que Pepita hizo el gesto más increíble. A pesar del peligro en que estaba soltó el palo y pareció como que flotaba un instante. «¿Qué hace?», gritó un soldado. Pues sencillamente que, como si llevara un motor amarrado en la espalda, Pepita, el hombre que se bañaba con huacal por no saber nadar y del que se burlaba todo el mundo, estaba braceando contra la corriente. Pero no buscaba esta orilla, sino la otra. Había iniciado su natación cuando calculó que los tiros del rifle ya no le podían alcanzar. El comandante, furioso, le disparó más de 80 tiros, pero Pepita siguió alejándose hasta llegar a la otra orilla, donde poniéndose de pie, se quitó la camisa y le hacía señas de burla al comandante que en esos momentos se ahogaba de cólera. Es verdad que nunca más se volvió a saber de él, a pesar de las patrullas con perros que peinaron la montaña. Un año después, cuando descubrieron a un hombre bañándose con un huacal en la playa, el comandante lo mandó a azotar quizá por una rara coincidencia de ideas. «Es que no entiendo por qué usted me dice que yo cuento las cosas con un dejo de rencor en mis palabras. Recuerdo que cuando le contaba a usted de los días lindos de San Lucas, que es cuando vienen los vientos y las hojas se vuelven doradas, entonces le pareció que yo estaba enamorado de esta isla de los infiernos. En el mundo de los ríos todo era así y así, y no he cambiado nada porque no hay necesidad de hacerlo. Cuento las cosas como han pasado, con todo el amargo del tiempo que me ha tocado vivir. El tiempo en que Dios miraba para otro lado. El tiempo en que todo fue bueno y la vida dentro del penal se fue haciendo así y así, claro que algo cambió. Cambió la ley. Cambiaron los hombres en Costa Rica. Creo que por el año 1941 vino otra reforma de las leyes y así nos quitaron muchas de las cosas horribles que habían inventado en las penas de 1924.
Nos enteramos que la pena indeterminada, que era la ley de antes del 41, ahora se podía descontar con 30 años. Eso con buen comportamiento, que no hubiera intentado fuga ni hecho maldad alguna. Mi expediente tenía varios castigos y un intento de fuga, por lo que a mí no me favoreció esa forma en gran cosa. Pero las penas, que no eran determinadas al estilo de para siempre jamás y que antes eran favorecidas con un día de libertad por cada día de trabajo, en modo tal que 10 años se hacían con 5, fueron suprimidas. Era el sistema que se llamaba el 100 y que significaba bendición para los hombres no sentenciados a toda una vida. Ese sistema de penas fue gran alivio para el recluso, hasta que un crimen terrible vino a terminar con la garantía que se brindaba al reo. Ese delito fue lo que provocó esa reforma de 1941, entre otras cosas. Fue un asunto del que los periódicos hablaron bastante, y se trataba del triple asesinato llevado a cabo por un expresidiario llamado Ciriaco. Ciriaco era vecino de un pueblo herediano. Allá, hace muchos años, por una disputa, mató a un agente de policía y fue sentenciado a 5 años de presidio, y que gracias a la ley del 100, descontó en 2 años y medio. No había pasado el tiempo de los otros 2 años y medio cuando un nuevo crimen conmovió a toda la opinión pública, ya que entre sus víctimas estaban 2 de los más eminentes médicos de la capital. La gente decía que a Ciriaco se le habían dado muchos miles de colones por matar a los doctores, pero es la verdad que yo conocí muy bien a Ciriaco y era un hombre incapaz de guardar un secreto. De haber sido comprado por 1000 colones lo hubiese pregonado por toda la patria. El móvil del acto fue una operación efectuada por la que le quedó un brazo más corto que el otro. Los médicos estaban haciendo investigaciones sobre el injerto de los huesos y convencieron a ese campesino sobre esa idea entonces revolucionaria dentro de la ciencia. Cuando la operación salió mal, el alma del pobre hombre se llenó de odio al verse mutilado y con un brazo más pequeño que el otro. Decía Ciriaco que el doctor había hecho un experimento inhumano en su persona y que por ello le mató. Pero después, bueno, que la sociedad jamás se vengó tan cruelmente con un pobre delincuente como lo hizo con Ciriaco. Antes de trasladar al reo a San Lucas, una lancha abordó al penal con sacos de cemento y varillas de hierro. Y así se hizo una celda de hierro cubierta de cemento que medía 2 metros de fondo por 2 de alto. Tenía una doble puerta de acero y dentro de ella iba a pasar el pobre diablo el resto de su vida, casi 30 años. Una vez ahí adentro, Ciriaco, como no tenía más que hacer, se dedicaba a estar sentado o acostado y en esa forma pasado el tiempo perdió la habilidad para caminar o estar parado. Ciriaco era un hombre pequeño, gordo, de barba cerrada y ojos mongólicos. Tenía la costumbre de reír a carcajada batiente por cualquier cosa, sacando la lengua al mismo tiempo. Para él se tuvo en los tiempos modernos del presidio el máximo medio de tortura, como si los costarricenses todos hubieran olvidado que la piedad es parte también del corazón humano. Nunca se le permitió hablar con nadie, ni siquiera con el celador que le vigilaba día y noche. Jamás en la mitad de los años pasados en el presidio recibió una visita. Con el tiempo se le permitió sacar la cabeza por una ventana y entonces él aprovechaba la situación para echar discursos insistiendo una y otra vez que él no era un monstruo. Monstruos eran los que le tenían en esa condición. Las visitas, conmovidas por ese hombre al que se le trataba como un tigre, le daban algo de dinero. Luego empezó a correr una idea por todo Costa Rica, que era permitido ver a Ciriaco. Y desde todos los rincones del país se organizaban visitas colectivas para ver al hombre que tenían como una fiera en un penal terrible. Y yo todavía no atino a pensar quiénes tenían más corazón de fiera. Si el pobre hombre aniquilado por su venganza, sentenciado a toda una vida de presidio y encerrado como un tigre en 4 metros cuadrados, o ese cúmulo de personas con sentimientos de fieras humanas que venían desde muy lejos para gozar con el dolor de un solo hombre, viéndole reducido a su calidad de coyote humillado. Es de verdad penoso pensar que el pueblo desfiló por años para gozar del espectáculo que brindaba este campesino semianalfabeto encerrado entre las rejas. El pobre hombre se pasaba desnudo casi siempre. Hasta que perdió la facilidad para caminar, estaba horas y horas parado con los ojos puestos en la reja, mirando para el mar allá en la distancia. Él, de tanto en tanto, tenía salidas sumamente oportunas y solía decir que los periódicos lo convirtieron en el héroe de la desgracia, puesto que jamás reo alguno fue tratado así. La pena que se le impuso a este campesino que mató por vengarse de los doctores que le dejaron un brazo convertido en un guiñapo fue de 5 indeterminadas. O sea que naciendo 5 veces, esas 5 tenía que pasar toda la vida dentro del penal. Pero de un momento a otro, cuando había pasado casi 12 años en esas condiciones, hubo una revolución en Costa Rica. He dicho que en 1941, inspirados precisamente en el crimen de Ciriaco, vino la reforma de la ley citada que favorecía en una parte al reo. Se quitó el descuento de la mitad de una pena y en ese mismo día se murió para muchos de nosotros la última esperanza que teníamos de una pronta libertad. Los penalistas consideraron que dar el descuento de un día de libertad por uno de trabajo era una alcahuetería.
Pero tiempos de mejor ayuda para el reo llegaron también con el Código Penal de 1941 y aunque estaba una luz de por medio para que nadie estuviera en la cárcel toda una vida, nosotros, los de para siempre, todavía teníamos que esperar mucho tiempo porque nuestras sentencias quedaban fijadas en 45 años. Pero una sentencia de 45 años, día con día, y una pena perpetua es la misma cosa, de modo que en la práctica a nosotros en nada nos favoreció. Pero es cierto que desde entonces ya a ningún hombre se le volvió a imponer pena para toda una vida. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial llegó a nuestros oídos que la prisión en la que se habían inspirado los hombres para fundar el infierno de esta isla iba a desaparecer por el clamor de millones de seres en todo el mundo, nosotros nos alegramos mucho por tener la seguridad de que una vez desaparecida la isla del diablo, tenía también que dejar de tener razón esta isla de San Lucas. Pero aunque la isla del diablo dejó de ser presidio, nosotros tendríamos que esperar muchos años más. La cadena había desaparecido, no así las esposas en nuestras manos. Los calabozos siguieron siendo terribles. El látigo se suprimió, pero ahora se nos castigaba con cintas de acero llamadas cinchas. Y la celda de Ciriaco seguía ahí como un testigo mudo y cierto de lo que los hombres todavía podían hacer por el reo. Vino la revolución de 1948. El mismo don José Figueres visitó la cárcel y prohibió en definitiva el maltrato para los reos. Desgraciadamente él no fue sino un presidente provisional en una junta de gobierno y después regresarían de nuevo los malos tratos. La revolución trajo también para nosotros una mejor alimentación y aunque fue algo que al principio no creía, la promesa de dar papas todos los días fue una realidad. Y pan. Y carne una vez a la semana. Y arroz y frijoles que ya no se cocinaban una vez a la semana sino una vez cada día. Y desde entonces los reos dejamos de pasar hambre. Se hizo una labor intensa contra los piojos, las pulgas, la mugre, y se dotó a cada reo de 3 mudas de ropa. Después de la revolución, don José Figueres visitó San Lucas y lo primero que conoció fue la celda de Ciriaco. Encontró al reo medio loco y casi inválido y se le conmovió el corazón en una forma tal que ordenó de inmediato fuera sacado de ahí y tratado como todos los demás reclusos. Ciriaco, con lágrimas en los ojos, lloraba y reía al mismo tiempo. Y ese fue un gesto del presidente de Costa Rica que los reos no vamos a olvidar nunca, ya que en esa forma se ponía punto final al último sistema de terror para incomunicados que tuvo el país. Esta historia de Ciriaco es la parte angustiosa de lo que ya era la agonía del sistema creado por el presidio de San Lucas. Seguiría siendo presidio por unos cuantos años más, pero ya en una forma muy diferente. Y una nueva esperanza se dibujó sobre las paredes blancas de cal. La revolución del 48 traía también a todos nosotros una vida mejor, más llena de oportunidades, aunque no escasa de una que otra desgracia como de vez en cuando iba a suceder. Un buen compañero nuestro de apellido Castillo fue el autor indirecto de una de las reformas más humanas que hubo en el presidio de San Lucas. Y eso fue lo que marcó el camino con el pasar de los años a una institución social que llegó a finalizar con una de las más asquerosas lacras de los penales. El extravío sexual. Él era como uno de nosotros. Un número entre el montón de campesinos que en su pueblo, los sábados y el domingo, acostumbraban tomar su buena cantidad de licor. Según sus propias palabras, tenía un buen guaro y la gran ventaja de que estando bajo los efectos del licor no se enojaba con nadie. Su alegría era que una vez tomada la media botella se echaba la cutacha al hombro y marchaba por los caminos a rascar la tierra y solicitarle al primer amigo que le acompañara a la cantina donde se tomaba otras 2 botellas y terminaba cantando sus canciones sentimentales. Así olvidaba un poco lo pobre de su hogar donde tenía 11 hijos y de las penurias de su mujer que vivía haciendo tortillas, tamales, lavando ajeno para poder echarle un poco de ayuda en el tren de los hijos mutuos. Si por casualidad en la cantina se aparecía una guitarra, pues mejor que mejor, ya que obligaba al guitarrista a darle compañía hasta que terminaba dormido sobre uno de los sacos de arroz o de frijoles, con los pies muy abiertos, los brazos cruzados sobre la barriga y una lluvia de moscas jugueteando entre sus mostachos. Pero un día, el día que casi siempre llega en la vida de los enfermos del guaro, se le fue la mano y tuvo la desgracia de dejarle caer la cutacha a un vecino en uno de sus pies por lo que fue necesario amputárselo y por eso, nada más, nada menos que por eso, le echaron al presidio la bicoca de 15 años. Desde su ingreso se hizo compañero muy allegado. Sufría mucho ya que tenía un temperamento sexual exaltado y que allá en su rancho se acostaba con la mujer cada noche sin faltar uno solo en los 15 de casados. Y además tenía otras mujeres por fuera, de modo que la cuenta de sus hijos se elevaba a 20. Hacía unos años que teníamos la iglesia fundada gracias a la bondad del padre Domingo Soldati y donde ahora un sacerdote los domingos venía a dar misa. Sobre la cruz y ascendiendo desde las gradas existía una enredadera de campánulas azules donde hacían su nido por cienes las palomas de Castilla que se chorreaban por el campanario y toda la iglesia.
Cada atardecer Castillo se acercaba a la iglesia, cogía un manojo de campánulas azules con lo que hacía un ramo para la Virgen del Mar y luego se hincaba a rezar un buen rato. Le pedía a Dios un montón de cosas a la vez y entre ellas que no le dejara caer en la tentación de los extravíos sexuales del presidio. En las noches padecía alucinaciones terribles que lo hacían pensar en mujeres desnudas que se le entregaban y luego despertaba bañado en sudor y temblando. Era la consabida tortura entre el recién llegado y el sexo. Los hombres que se dedicaban al comercio de la carne le hacían proposiciones deshonestas. Se le ofrecían, le palpaban sus órganos genitales en la fila y durante la noche pasaban frente a nuestra tarima con sus nalgas al viento para lucirse e incitarle. «¿Qué hacer? ¿Qué hacer?», decía el pobre viejo. No quería caer entre la garra de la sodomía ya que sabía que de hacerlo una vez iba a seguir esclavo del vicio. Y de un momento a otro Castillo dejó de contarme sus problemas sexuales. No me contó nada más sobre el asedio de los maricones. Imaginaba yo que ellos vieron en él a un hombre que no se iba a prestar a sus ofrecimientos y terminaron por dejarle en paz. Pero también secretamente empecé a creer que el pobre amigo había caído en las manos de una mujer y que por eso ya estaba tranquilo. No volví, pues, a interesarme en esos problemas de mi compañero hasta que 3 meses después una noticia cayó por toda la isla como una bomba. Había sucedido algo nuevo y el principal personaje de la aventura era mi amigo Castillo. En la isla había una mula muy vieja que tenía amistad con todos los reos. Tan de vieja era en verdad que no se le ocupaba en los trabajos del campo y en la hora del rancho cuando escuchaba la campana corría a recoger su ración de arroz, frijoles, pan, agua dulce como si ella fuera una reclusa más. Bebía café, tomaba su fresco y tenía ganado el cariño de todos los internos. Pues a mi amigo Castillo le sorprendieron en el acto de la posesión sexual con la mula. Por más explicaciones que dio sobre sus tormentas nocturnas no se le hizo caso. Trajeron a la mula y la pararon frente a todos nosotros formados en fila. Luego desnudaron a Castillo y le aplicaron 30 cintarazos. Al final lo ataron al animal y le dejaron expuesto a la risa de todos los compañeros que eran incapaces de comprender las congojas del pobre desgraciado. Una semana después no solamente los reos, sino hasta uno que otro soldado hacían uso de la mula. Y así fue como Margarita se convirtió en la mujer furtiva de una gran cantidad de hombres en la isla, para vergüenza de sus condiciones y rabieta de las mujeres que cuando se encontraban a Margarita le lanzaban piedras pues no había duda de que estaban celosos del animal. Y al final de 3 meses hasta la guardia hacía la vista gorda y la mula se fue acostumbrando tanto que bastaba con que un reo le apoyara su mano en el lomo para que el animal buscara un acomodo bueno y se hiciera uso de ella. Cosa rara. En esos tiempos dejaron de anotarse violaciones de menores recién llegados y eso fue seguro lo que indujo al comandante para que los empleados hicieran la vista gorda cuando, sí, yo también lo hice muchas veces pues al fin y al cabo, Margarita era una mujer. Ya le dije que le contaría todo, por cruel o cochino que fuera. Y de no ser así, ¿cómo ha de saber la gente que lea su libro todo lo horrible que es el presidio? Hay que estar en la cárcel como me ha tocado a mí durante muchos años para comprender que el problema sexual es uno de los más graves que existen y que cuando se logra un escape emocional ya se puede decir que se ha dado en el clavo sobre uno de los primeros pasos en la cura de los delincuentes. La continencia del hombre encerrado va adquiriendo formas en su mente tan extraña que llega el momento en que el reo, un simple maricón que imite bien a una mujer cuando camina, le hace bullir la sangre. Los maricones tienen además buen cuidado de hacer parecer en todo. Desde el hablar hasta la ropa interior sin excluir un par de sostenes de pechos con relleno para engañar un poco más los sentidos del macho. Y toda fotografía de mujer, desnuda o no, forma en la mente del reo un desasosiego que dura todo el día hasta que en las noches tenga la oportunidad de buscar un desahogo en la masturbación. Y así poco a poco va cayendo en un vicio cada vez más esclavizante. La mujer viene a formar parte de la mayor obsesión del reo y se han visto casos de prófugos cuyo primer acto de rebeldía para con la sociedad es el atentado contra el pudor de una mujer sin importarles la edad ni la condición de la misma. Ya he dicho cómo en el pabellón en una forma descarada teníamos siempre el espejo de los hombres que se besaban, hacían arrumacos como jóvenes recién casados, se tocaban las nalgas, lanzaban piropos y aun trasladados a otra cárcel o en libertad seguían escribiendo cartas y papelitos inflamados de amor. En los inicios de mi prisión miraba pasar ante mis ojos la ondulante cadera y el andar felino de los menores, sin barba y sin bigote que se creían mujeres en toda la extensión de la palabra. Yo reconozco que en más de una oportunidad sentía las manos temblar bajo esa inquietante tentación. ¿Cómo se nos va anulando el pensamiento en esta pocilga? En cambio, los murmullos sobre aventuras sexuales, los bailes callados ante la luz de una vela que hacía Marilú, el bailarín de nuestro salón y homosexual de alto grado. Escuchar el beso silencioso y parco de 2 compañeros que dormían junto a mí.
Algunas veces quedar mirando en una forma obstinada la pierna gruesa, sin vellos, palpitante, hasta rosada de un menor que ejercía la venta de su carne, sentía una rara inquietud en todo el cuerpo. Una vez que le he contado todo lo anterior, tenga la bondad de anotar y abrir bien los ojos para lo que ahora le he de contar. Cuando niño, Víctor Manuel trabajaba en la arrea de chanchos desde San Mateo a Esparza y vendía marañones en la estación del ferrocarril. Y entre recreo y recreo también vendió pasados, gallos de gallina y es hermano de una numerosa familia. Luego con sus sacrificios y con el pasar del tiempo este humilde arriero se convirtió en un abogado estudioso y humano. Víctor Manuel Obando Segura fue nombrado director general de prisiones. El presidio dejó de depender del Ministerio de Seguridad Pública y pasó a ser dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia. Don Víctor era un hombre joven, luchador y honrado. Cuando visitó la isla y nos reunió a todos, habló de ideas que a mí me parecieron tan tontas que me obligaron a reír. Dijo nada más y nada menos que el presidio debía convertirse en una escuela. Según él, existían solamente dos clases de criminales. Unos que jamás deberían salir de la cárcel por santos y buenos que simularan ser, y otros que para salir de la cárcel escuela era necesario demostrar que habían dejado de ser hombres equivocados. Abogaba por la erradicación de las armas, los soldados, calabozos y hasta en lo que nos pareció el colmo de la tontería. Que cuando un hombre cometiera un delito, viniera a recibir su lección para una vida nueva en un lugar sin cercas de alambre, puertas de hierro, como un pueblo que tuviera iglesias, escuela y todo con su familia. Abogaba por sustituir la pena del reo y aplicar en su caso lo que él llamaba una medida de seguridad. El presidio, gritaba, tiene que dejar de ser casa de horror y de miedo donde solamente se aprende el mal para convertirse en un lugar donde el hombre aprenda a ser útil a su familia, a la sociedad y a sí mismo. Por supuesto que para nosotros todos lo que este hombre hablaba eran simples y rectas locuras. Oyéndole nos parecía su idea tan estúpida como la que una noche brotó desde el cerebro enfermo del general Venancio que un día declaró la República de San Lucas. Pasarían muchos años para que esas palabras se convirtieran en una profunda realidad y costó mucho que tales ideas fueran germinando en el corazón de la gente. Aunque yo no dejo de preguntarme. Si fue posible que nos quitaran las cadenas, ya ninguna otra cosa era rara. Los reos fuimos los primeros en boicotearle sus ideas por lo que él un día expresó lleno de resentimiento que el peor enemigo del reo era el presidiario mismo cuando se trataba de darle ayuda. Palabras que recordé siempre. Más cierto todavía que la sociedad tenía que vivir libre por el temor de la criminalidad organizada, decía, es que el hombre tiene el mismo deber de pedir a la sociedad que le brinde el derecho para no convertirse en un delincuente y que una vez siéndolo, por una de esas infinitas desgracias que la vida tiene, debía darle los medios para dejar de serlo. Pero nosotros los reos no creíamos en esas cosas y cuando don Víctor visitaba el presidio en compañía de amigos o estudiosos que compartían sus ideas, nos reíamos de él diciendo: ahí está el calvo explicando sus locuras. Y cuando pasaba a nuestro lado y nos saludaba con la mejor de las sonrisas, no ocultábamos nuestro desagrado ya que era el director general de prisiones y era lo mismo ante nuestros ojos que el hombre responsable de nuestra amargura. Pero no obstante nuestra indiferencia, don Víctor seguía adelante con esa fe que es luz en el alma de los apóstoles. Y don Víctor era eso, un benemérito de la comprensión humana. San Lucas era ya conocida como la Universidad del Crimen en Costa Rica. La carrera criminal de un hombre se iniciaba así. Reformatorio de menores, penitenciaría o cárcel de provincias y al final San Lucas. De cada 100 reos que recobraban la libertad, 85 regresaban por el mismo delito y a veces peores. Cuando un hombre salía de San Lucas no encontraba trabajo en ninguna parte, ni siquiera cuando iba con buenas intenciones, y al no encontrar amistad, manos buenas que se le extendieran, afrontaba uno de los más graves problemas que un expresidiario puede encontrar. No lograr hacerse de nuevo al ambiente de la libertad. Un detalle insignificante y terriblemente expresivo muestra todo el horror que el nombre de San Lucas engendra en la mente de los pueblos y es que en toda la distribución geográfica de Costa Rica no existe una escuela, una iglesia o un pueblo que lleve el nombre de San Lucas. Y no hay personas con ese nombre. Es un nombre tabú en el pensamiento de todos y de ahí que a nosotros se nos mirara como salidos del mismo infierno. Y casi siempre los más repulsivos crímenes eran cometidos por expresidiarios de San Lucas. Decía don Víctor que su idea era hacer de la isla un lugar de prueba. Hoy han pasado muchas cosas. Y una le pido que ponga en su libro mis palabras, porque tengo mucho interés en que don Víctor Manuel se entere hoy y se ponga contento al saber que la colonia por él pregonada fue al final una realidad y que de cada 100 hombres que hoy salen solamente 3 vuelven a tener problemas con la justicia. Don Víctor ideó una selección de reclusos no por delitos, sino por grados de readaptación o posibilidad de la misma, y una cosa linda de verdad.
Se permitió que los reos fueran a la playa para conseguir madera echada afuera por el mar y en esa forma se pudieron hacer como 100 casitas que remedaban tugurios, remiendos de miseria, pero que daba al reo la oportunidad de habitar fuera del penal, en los aledaños cercanos al monte. Y en esa forma el reo de buen comportamiento se liberaba del pabellón infernal donde el calor, olores fétidos y la mugre eran pan nuestro de cada instante. Al reo que se le permitió una de esas casitas, hizo su jardín y hasta se rumoraba que iban a dar permiso para que vinieran nuestras madres, esposas, hijas, amigas o lo que fuera, a pasar 5 días en cada mes haciéndonos compañía. La visita periódica también se iba a iniciar. Fue permitido escribir cuantas camas quisiera hacer el reo y poco a poco el penal se fue convirtiendo, en vez de un lugar lleno de cosas terribles, en una isla donde para ingresar debía tener buena conducta en otros penales. Pero don Víctor Manuel hizo más. Enterado por el director de lo que nosotros hacíamos con la mula Margarita en un tiempo pasado, dijo que iba a permitir que las mujeres vinieran libremente a la isla una vez cada semana. Desde San José empezaron a llover las órdenes que lo cambiaron todo. Los buenos fueron separados de los malos y los menores de los adultos. Se empezó a pagar la suma de 1 colón por cada día de labor y en esa forma en una quincena los reos recibíamos sueldo y el trabajo se mejoró. Los rebeldes, sodomos, marihuanos, fueron enviados a la penitenciaría de San José. Existe en el penal una playa que los reos no conocían, sino en tarjetas postales, y ahora se abrió para que nos fuera posible bañarnos. La isla entera se abrió sin restricciones al turismo en los meses del verano. Desde lo alto del infinito, Dios tenía puesto cada uno de sus ojos en los corazones y soplaba a poquitos en el alma sencilla y llena de fe que tenía don Víctor Manuel Obando. El látigo recibió un punto final. El inhumano calabozo, la tortura física o mental, llegó a su fin. Los hombres de la vieja guardia que fueron reconocidos como verdugos se les dio de patitas en la calle y en su lugar llegaron hombres sinceros, honestos, más humanos. Guardias en vez de soldados. Don Víctor Manuel Obando creía que la revolución de 1948 tenía que dar los primeros pasos, en lo cual él citaba la reforma penitenciaria y en verdad así fue. Los guardias al trabajar ahí ya sabían que el reo no es un hombre al que hay que llenarle el corazón de odio, sino brindarle aliento, enseñarle un camino nuevo, mostrarle que es capaz de buscar también por sí mismo una vida mejor cuando recobra la libertad. Se fundaron talleres de sastrería y el uniforme dejó de ser a rayas como el vestido de gusano que tantos años usamos hasta caer a pedazos. Y hubo taller de mecánica, carpintería, luz eléctrica y un hospital todo nuevo donde poco a poco empezaron a llegar los campesinos de los alrededores de la isla en las costas del Golfo de Nicoya, por la fama de lo bien que se atendía en nuestro centro médico y por lo sabiamente que lo dirigía el enfermero don Miguel Elizondo. Y desde ese tiempo empezó una buena costumbre y era que a los reos más sobresalientes en agricultura, cuando venía el tiempo de la siembra del maíz, se les repartía tierras y se les brindaba la semilla. Luego, lo que ellos sembraban, se convertía en parte de sus ahorros. Uno que otro interno empezó a recibir dinero de sus casas y compraron radios. Se hicieron ventas y para el colmo del lujo, se nos permitió tener una refresquería en la que vendían refrescos como en La Libertad, con hielo y todo. Fuimos conociendo adelantos como el cine, los jugos en lata, los refrescos de botella, la radio. Y hasta se llegó a fundar un comisariato con un plan de servicio social donde se vendía al reo a precios de costo todo lo que había en las pulperías de Punta Arenas. También se hizo una plaza de deportes donde cada domingo se permitió ir a jugar con equipos de lugares lejanos que nos visitaban. Claro que con el tiempo las casitas de madera se convirtieron en ladrillos y hasta una hermosa biblioteca se fundó. También tuvimos escuela para aprender a leer y escribir, pero de verdad todo eso salió gracias al impulso del ideal que un día germinó en el corazón del señor Obando. La mujer es alegría. Después de María Reina, la mujer más linda de mi pueblo era Merceditas, la de Guadalupe. Merceditas era la maestra de la escuela que usaba un diente de oro y los domingos se ponía zapatillas de charol. También ella vivía en la calle de las solteras y yo decía cuando pasaba, es tanto así de linda como el reír de María Reina. Y seguramente que sí porque la mujer es alegría cuando entera suele ser así y así, como Merceditas, la maestra de la escuela, que usaba zapatillas de charol para ir a misa y un diente de oro entre sus labios. Pero yo creo que tiene usted razón. Y es verdad que todos nos pusimos muy contentos cuando se dio permiso para que nos visitaran las mujeres. Y es que muchas mujeres es igual a una cantidad inmensa de alegrías. Ya para entonces yo tenía una de esas casitas que fabriqué con mis propias manos con la ayuda de 2 compañeros. Cuando se permitieron las visitas, unos meses atrás, con la excepción de una que otra mujer familiar del comandante, solamente entraban hombres. Ahora se trataba de que podían ingresar las mujeres todas. Un enviado de la comandancia visitó clubes de Punta Arenas y dejó invitadas a más de 50 muchachas. Todas aceptaron. Y bueno,
que nosotros los reos nos llenamos de contento. Teníamos tantos años de no conocer una mujer que en nuestro pensamiento danzaba como un cuento para niños, la imagen de las muchachas que iban a llegar el próximo sábado. Según lo rezaba el permiso, podrían pasar todo el domingo en la isla y el lunes en la mañana las dejarían de nuevo en el puerto. ¿Cómo serían? Pensaba yo que eran bonitas, de piernas rollizas, de senos buenos y grandes como jícaras y con unas manos acariciadoras. Yo, de verdad, jamás había tenido relaciones con una mujer de amigos y creía que todas las mujeres eran en sus relaciones como lo fue mi María Reina, puesto que antes nunca había sabido lo que es un besar callado y bonito de mujer. Hasta me dio un poco de vergüenza asociar el nombre de mi amada con estas mujeres que ya iban a venir. Se nos dijo sobre el precio convenido con ellas y que por lo tanto pagaría cada reo la suma de 3 colones, quedando a voluntad del interno dar más. Y se advertía con sumo cuidado que el pensar en una jugada sucia a una de esas muchachas era malo, ya que traería consecuencias. Desde 6 meses antes se nos pagaba 1 colón cada día por nuestro trabajo y por eso hasta un modesto ahorro tenía uno que otro. Esa fue la semana en que todos nosotros, centenares, sacamos la mejor ropa que teníamos. Esa ropa fue engomada, planchada, remendada y los que podían, pues se vistieron mejor que los que teníamos muy poco. Había que vernos. Ya se había abandonado la costumbre de pelarnos coco y de modo que algunos lucían bigote pintado, patillas negras, cabellos llenos de aceite untado en tal cantidad que les resbalaba por la frente como si de tanto pensar en las mujeres se les hubiesen derretido los sesos. Algunos tenían hasta su buena palmada de brillantina fina en la cabeza y sobre la camisa unas gotas de un perfume que estaba muy en moda dentro del penal y que se llamaba Perfecto Amor. Los únicos que estaban un poco cariacontecidos eran los maricones, que preveían con sumo tino que el negocio llevado por ellos con tanto éxito iba a morir para siempre. Se avisó a los guardias, pues ya he dicho que la soldadesca desapareció después de la revolución del 48, que ellos no podían hacer uso de las mujeres y que estaban destinadas nada más que para los reos. Ese primer sábado todo fue amarillo como las flores de un árbol de Cortés. El día estaba muy lindo. Lindo como empezaron a ser los días desde que terminó la tortura de la cadena para los reos. Yo puedo decir que en lo que a mí respecta el carácter caminó con el tiempo que iba. Si llovía me ponía muy triste. Sobre todo si llovía en las madrugadas antes de marcharnos para el trabajo. Una visión del tiempo que ya pasó se me quedaba en el cerebro. Una llovizna fría que iba poco a poco horadando la mañana. Una fila de reos entumecidos esperando la revisión de sus cadenas y luego una marcha hasta los destinos cruzando pedregales fríos o pantanos donde la cadena se hundía. Amaneceres tristes porque cuando llueve, los cocuyos y las luciérnagas no existen y ni siquiera se escucha el canto del pájaro diablo que casi siempre a esas horas empieza a picotear sobre la mañana con un graznar de tristeza que parece un llamado de los infiernos. Pero si hacía bonito y no llegaba la lluvia, mi corazón se ponía lindo como caracol de playa. Entonces un viento empieza por amacar las palmeras y conforme avanza, se van cayendo los cocos desde lo alto y ese mismo viento revoloteaba sobre mi cabello blanco con gris hasta hacerme reír. Los reos habíamos aprendido a reír de nuevo.